Continuando con la lectura bíblica, a partir del versículo 39, hay algunos detalles importantes sobre celebrar el nacimiento con cánticos. Vean el versículo 39, lo que tienen la Biblia ahí a mano. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Noten lo que dice aquí ahora. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. En esta porción encontramos dos himnos muy especiales e impresionantes, o dos cantos de adoración a Dios. Los himnos de alabanza siempre han expresado los sentimientos de los hijos de Dios que están en buena relación con Dios. Si usted se da cuenta, los artistas de cualquier género hablan del amor, del desamor, de la pasión, del engaño, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Biblia nos exhorta a exaltar a Dios por su gran poder, por su gran amor, por su gran bendición para los que le aman. De modo que un corazón que adora a Dios lo va a hacer con todo el deleite, porque adoramos a un Dios que vive y permanece para siempre. El corazón que está bien en sintonía con Dios sabe cantar. Todo corazón que está en sintonía con Dios sabe cantar. En estos versículos encontramos que después que el ángel visitó a María, revelándole que ella había hallado gracia, que había sido escogida para ser la madre de Jesús y que el Mesías sería grande, que sería llamado Hijo del Altísimo, que el Señor le daría el trono de David su padre, que reinaría sobre la casa de Jacob para siempre y que su reino no tendría fin. Entonces, como resultado de esta gran revelación de la Escritura, surgen estos dos cantos entonados, uno por María y el otro por Zacarías. Y a ello quiero referirme ahora, a estos dos cantos de adoración para Dios. En primer lugar, los versículos 46 al 56 encontramos el primer himno que surge de la boca de María. Versículo 46 al 56 encontramos precisamente esa adoración que María hace con pleno gozo, con plena alegría, por la revelación que Dios le ha dado. Notemos entonces, generalmente este canto se ha denominado el Magnificat, un canto de alabanza llamado el Magnificat. ¿Y por qué razón le llaman así? Porque en la versión de la Vulgata Latina, la versión que realizó Jerónimo, la primera palabra que aparece en ese cántico es esa, Magnificat. Es decir, es un canto de adoración a Dios, por eso le llaman así.
es una expresión de alabanza. Y es una expresión de alabanza por el contenido, por lo que contiene estas palabras de María. Vemos que María, en lo que leímos aquí, mantenga ahí la Biblia abierta, vemos que María conocía plenamente el Antiguo Testamento. Y eso nos habla muy bien de ella. Conocía muy bien el Nuevo Testamento porque está totalmente de acuerdo con el pensamiento, con el idioma, con las costumbres judías. Noten que exalta a Dios por sus proezas a través de la historia. Ella dice que engrandece su alma a Dios porque Dios es un Dios de que hace proeza. Un Dios que ha derribado a reyes poderosos. Entonces, toda esa narración la encontramos en el Antiguo Testamento. María, como judía, conocía perfectamente el pensamiento judío, conocía las Escrituras. Dice ella en el versículo 49, Él ha hecho grandes cosas. ¿No es eso lo que declara el Antiguo Testamento? Que Dios es un Dios que ha hecho grandes cosas y las continúa haciendo, por supuesto. En el mismo versículo 49 dice que santo es su nombre. ¿Cómo supo María eso? Porque el Antiguo Testamento dice que Jehová de los ejércitos, Él es santo, santo, santo. En el versículo 50 dice que su misericordia es de generación en generación. Esto indica que perdura de una generación, puede desaparecer esa generación, pero la siguiente continúa alcanzando la misericordia de Dios y la siguiente posteriormente. Su misericordia, dice María, es de generación en generación. Probablemente contempló a los padres del Antiguo Testamento que cada uno de ellos en su tiempo recibieron la misericordia de Dios. El versículo 51 dice que hizo proezas con su brazo. ¿Quién de nosotros dudaría de las proezas que Dios ha hecho con su brazo? María, la hermana de Moisés, dijo, Él abrió el mar rojo. Alabemos a Dios por eso. Venció a reyes poderosos. Él es poderoso, para siempre es su misericordia. Si usted lee en el Salmo 136, es un salmo largo. Y entonces el salmista exalta la grandeza de Dios y en cada una de sus estrofas dice, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. En cada detalle de la vida, Dios ha sido misericordioso, Él ha hecho proezas en nosotros. El versículo 51 dice, esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones. Todos aquellos que fueron soberbios, que se levantaron contra Dios, Dios los esparció. ¿Recuerdan la experiencia de los reyes de Babilonia? Nabucodonosor, por ejemplo, cuando dijo, no es esta la gran Babilonia que yo he construido, no son estos los grandes jardines, las grandes carreteras, las grandes murallas que yo he construido, dejando por un lado a Dios, y en ese momento dice que Dios permitió que el hombre, su mente se volviera como una bestia, y pasó 7 años fuera del palacio, apastándose como los animales del campo. Después de los 7 años el hombre recobra la memoria, la mente, y entonces dice la Biblia que ahora, dice él, reconozco que no hay Dios más grande que el Dios de Israel, es el Dios verdadero. Entonces Dios lo restaura. Más tarde, otro rey dice, traigan las copas, dice, y celebremos las copas que habían traído de la casa de Dios. El rey Belsasar, traigan las copas y celebremos. Y en el calor de las copas, en el calor de los tragos, dice que apareció, le dice la escritura que apareció una mano en la pared diciendo, Mene, Mene, Tekel Uparsin. Traducido, dice la Biblia, es, pesado ha sido en balanza y has sido encontrado falto. Por tanto, el trono tuyo será pasado a otra persona. Esa misma noche, probablemente la borrachera se le fue rápidamente cuando oyó la noticia. Esa misma noche cayó su imperio. Porque Dios esparce a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué maravilloso es Dios por ello. En el versículo 52 dice, quitó los tronos de los poderosos y exaltó a los humildes. Otra vez como refiriéndose a esos hechos extraordinarios. Todos los reyes que se han levantado contra Dios han sido esparcidos.
El único reino que permanece para siempre es el reino de nuestro Señor Jesucristo, que perdura por siempre y siempre, pues Él es Rey ahora y siempre. Además dice el pasaje en el versículo 53, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Qué interesante, ¿no? Dios pudo llenar el corazón de los necesitados. Los soberbios, los altivos, no tienen lugar delante de Dios. Socorrió a Israel su siervo, dice el 54, acordándose de su misericordia. Una y otra vez, aunque Israel se apartaba del camino de Dios, Dios siempre tuvo misericordia. Déjeme decirle que Dios también puede tener misericordia de usted. No importa qué tan bajo ha caído, qué tan equivocado está, qué tan complicada es su vida, Dios tendrá misericordia de aquel corazón que se vuelve a Dios. Esa es la bendición más grande de la Navidad, que Dios tiene un lugar preparado para ti, pero tienes que abrirle el corazón al Señor Jesucristo. Ella alaba a Dios por su poder, ella alaba a Dios por su misericordia y alaba a Dios por su fidelidad. ¿No es eso por lo que nosotros adoramos a Dios también? Por su misericordia, por su poder, por su fidelidad. Dios sigue siendo fiel para cada uno de nosotros que le amamos. Además reconoce dos importantes verdades que las encontramos en el versículo 46 y 47. Vean, estos versículos tenemos que leerlos. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esto es muy importante recalcarlo. Reconoce dos cosas. Primero, su necesidad de salvación. Engrandece mi alma al Señor, a mi Salvador. Una de las cosas que hemos aprendido desde la niñez es que María es la salvadora del mundo. Contrario a eso, la Biblia dice que Jesucristo es el Salvador del mundo, no María. Más bien lo que vemos aquí es lo que ella está diciendo. Engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María reconoce a Cristo, el Hijo de Dios, como su Salvador. Esta es una verdad bíblica, no la estamos inventando acá. Si fuera así, fuera una herejía. Una herejía es decir lo contrario. María no es la salvadora, es la madre de Jesús, no la madre de Dios. ¿Estamos claros de eso, no? Además, ella reconoce esa necesidad de salvación y sabía que Dios le había conferido el honor. Es Dios quien designó a María. Dios decidió escogerla para ser la madre de su Hijo. Como dice el mismo Evangelio, concibió por obra del Espíritu Santo, sin intervención de hombre. José no tuvo nada que ver en eso, en el nacimiento de Jesús, en engendrar a Jesús. El Espíritu Santo engendró a Jesús en el vientre de María y pasó ese proceso de todos los niños de 9 meses en el vientre hasta que nació el Hijo de Dios. Pero de parte de María es la parte humana nada más. De parte de Dios, Él sigue siendo Dios eternamente y para siempre. Es decir, no tiene origen. Así que María llevaba en su corazón el gozo, la alegría de celebrar el nombre del Señor Jesucristo. El himno de María expresa una actitud de reverencia, de confianza absoluta en su Señor. Ella dice, mi espíritu se regocija en el Señor. ¿Está regocijado su corazón ahora? Porque ha nacido el Mesías hace 2000 años. Ya no estamos esperando que nazca. Ahora va a venir para gobernar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo se doblará de frente a sus rodillas. Dice la Escritura que los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, un día se doblarán y confesarán a la fuerza o por voluntad propia que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En segundo lugar, tenemos el himno de Zacarías. A partir del versículo 57 encontramos ahí estas palabras de Zacarías. Leemos, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo del alumbramiento, dio a luz un hijo.
Ponga mucha atención en las palabras. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaron por nombre de su padre, Zacarías. Estamos hablando de Juan el Bautista. Todavía entonces no tenía el nombre que el ángel le había asignado. Le ponen el nombre del papá. Como hacen en los hospitales, le ponen un brazalete y le ponen el nombre del papá hasta que escogen el nombre. Hasta ese momento no se ha declarado cuál va a ser el nombre. Entonces le llaman el nombre del padre. Pero sigamos, el versículo 60 dice, pero respondiendo su madre dijo, no se va a llamar así, se va a llamar Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que le oían hablaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Sigamos, dice el versículo siguiente, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, aquí comienza el canto, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su padre, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de acontecer, que librado de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para caminar con nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Cuando Zacarías ministraba, era sacerdote, entró al santuario para ministrar. Y estando dentro del santuario, dice la Escritura que estaba casado con Elizabeth y Elizabeth era estéril. Ya eran bastante mayores, no tenían hijos. Y cuando entró a ministrar en el templo, apareció un ángel del Señor y le dijo que su esposa Elizabeth iba a concebir y dar a luz un hijo. Claro, Zacarías se quedó en asombro, en shock. Ya un hombre viejo con su esposa estéril, imposible de tener un hijo. Y entonces cuestiona un poco las palabras del ángel, y el ángel le dijo, por cuanto no me crees, vas a quedar mudo. La gente se desesperó un poco porque tardó tanto Zacarías dentro del templo. Inclusive el ángel le dijo, el hijo se va a llamar Juan. Y este irá, dice, delante del Señor, anunciando la venida del Mesías. Entonces veamos algunas cosas que se habla de Zacarías. Zacarías a esta altura está mudo. Algunos dicen que inclusive pudo haber perdido el oído, pero yo creo más que era solamente mudo. Pero pensemos en lo siguiente. Para el veterano sacerdote ya habían pasado 9 meses. Es decir, Elizabeth ya está dando a luz. Han pasado 9 meses. Es probable que durante ese tiempo no hablara. Algunos dicen ni oía ni hablaba, pero yo creo que solamente no hablaba. Pero su esposa ya ha dado a luz. Según el versículo 57, ya ha dado a luz. Semejante acontecimiento era en realidad verdaderamente milagroso.
Y fue una ocasión de sumo regocijo, de suma alegría. Inclusive todos los amigos de la aldea, de la región donde estaba viviendo Zacarías, se regocijaron con la noticia del nacimiento. Y el día que circuncidaron al niño, le preguntaron a la madre, que era la que hablaba, y es la que habla en la casa también, ¿cómo se llamaría el bebé? ¿Qué nombre llevaría? Elizabeth respondió, se llamará Juan. Se llamará Juan. Esto provocó cierta extrañeza en las amistades, en los amigos, porque no había nadie con un antecedente, un familiar con ese nombre, con el nombre de Juan. Entonces era algo extraño. Y esto indica que Zacarías ya le había comunicado a su esposa Elizabeth que ese sería el nombre. Probablemente se lo escribió. El nombre de Juan, el nombre de mi hijo va a ser Juan. Así me lo dijo el ángel. Se lo había escrito. O sea que Elizabeth estaba informada del nombre por escrito. Ahora, en cuanto a esa evidencia de haber crecido, de haber creído el mensaje divino, cuando ya Juan se da cuenta que el mensaje divino se cumplió, se le soltó la lengua entonces. 9 meses limitado, no podía hablar. Es curioso que el pasaje dice que cuando le preguntaron a Juan, a Zacarías por el nombre, le escribieron una nota, como que no escuchaba él. Le escribieron una nota. No, él era mudo, no sordo. Pero es cómico esto, ¿no? Entonces le escribieron, ¿cómo se va a llamar el niño? Entonces él respondió escribiendo, porque no hablaba todavía, dijo, Juan. Y cuando dio el nombre, inmediatamente se soltó la lengua, es decir, comenzó nuevamente a hablar. ¿Puede imaginarse usted, con toda seguridad, después que da el nombre de su hijo, se le desborda el corazón para adorar a Dios, para alabar 9 meses reprimido de adorar a Dios por el milagro de su hijo? ¿Cómo la pasaría usted como madre, como padre, perdiendo el habla por 9 meses, queriendo expresar todo el cariño, todo el afecto o la adoración a Dios? En cuanto él recibió el niño, o cuando el niño nació, su boca se soltó, dice la Biblia que inclusive fue lleno del Espíritu Santo. Y Zacarías entonces cantó lo que por 9 meses no pudo decir. En voz alta entonces cantó. Su tema principal es de alabanza a Dios por la salvación. Noten ustedes lo que vimos en los versículos que leímos. Por la salvación que Dios había concedido a su pueblo. Este siervo del Señor tuvo un atisbo del plan perfecto de Dios de salvación para todo su pueblo, para el pueblo de Israel y para las naciones gentiles. Que Dios es el Dios de la historia, reconoce Zacarías. Reconoce que Dios es el Dios de la historia, que en sus manos se encuentra la salvación, la misericordia, la santidad y la justicia. Solo estoy haciendo referencia a las declaraciones de Zacarías. Asimismo comprendió que su hijo, dice la Biblia, que sería el precursor del Mesías. Es decir, el precursor sería el que iba anunciando que el Mesías ya había nacido. Fue Juan el Bautista quien bautizó a Jesús, anunciando, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Decía él, yo, dice, os anuncio el reino de Dios, pero yo no soy el Mesías, viene uno tras de mí, dice, yo les bautizo en agua, pero viene uno tras de mí que él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, anunciando que el Mesías era más grande que él. Es más, Juan decía, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca, porque él es el Rey, él es el Señor, a él le debemos la alabanza y toda la adoración. Zacarías dio gracias por la salvación tan grande. ¿No es cierto que nosotros tenemos que dar gracias a Dios constantemente por su salvación eterna? Él nos ha perdonado una vez y para siempre. En conclusión, podemos cantar, expresar a Dios nuestra gratitud, aun cuando no entendamos todos los detalles de sus planes. Zacarías no entendía todos los planes, pero adoró a Dios. María misma no entendía todos los planes de Dios, pero adoró a Dios.
Adora a Dios aunque tú no conozcas todos los planes de tu vida. Debemos adorarlo. Tanto María como Zacarías no entendían cada detalle de lo que iba a acontecer. Sin embargo, exaltaron al Altísimo por siempre y siempre. Medita en las circunstancias difíciles que usted puede atravesar, que está enfrentando, y dé gracias a Dios aunque no las entienda, porque Dios siempre nos sacará en victoria en medio de nuestras situaciones difíciles. Hoy podemos nosotros, juntamente con los ángeles, gritar o cantar: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Bendito y alabado sea nuestro Dios, ahora